Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta. ¿Es la coherencia el trabajo más difícil del ajustador? Bueno, la coherencia es el método por el cual vencemos las ambigüedades. La ambigüedad eh, es que tu comportamiento no define claramente tus opiniones o tu forma de ser. Es decir, dices una cosa y haces otra, o no eres claro, o eres oscuro, o misterioso, ¿ok? O tus frutos no salen realmente del espíritu, sino de una mente tergiversada y dispersada. El proceso de crecer en valores es interpretar la cohesión y alcanzar la coherencia. ¿Cuál es la cohesión? La cohesión es la acción de comprender cómo unir las partes, ¿ok? Y la coherencia es la acción de unirlas para hacerlo funcionar. En la cohesión buscamos la información, la organizamos, la estructuramos, la canalizamos, le hacemos correcciones, la afinamos y la vamos perfeccionando. Hacemos que sea funcional. En la coherencia experienciamos y afinamos para que todo eso funcione coherentemente en todas sus partes. Como un sistema. Si algo no sale bien en ese sistema, entonces porque falta algo. O como dice el libro, falta algo o algo se ha desplazado. El yo y el espíritu trabajan juntos con ese propósito. La cohesión es esa esquematización que el espíritu hace para presentarnos. Entonces, es como un mapa que tiene todas sus partes para que lo interpretes. La coherencia es permitir que cada parte funcione coordinadamente una con otra. La cohesión, pues entonces es el esquema que nos presenta el ajustador. La coherencia es el trabajo nuestro de hacerlo funcionar experiencialmente y mientras también lo vamos perfeccionando. Es decir, por ejemplo, yo compro un mueble y lo tengo que ensamblar. El mapa de cómo armar ese mueble es la cohesión. Yo tengo que interpretar ese mapa para saber cómo hacerlo. Armarlo tal y como dice el mapa es la coherencia para que funcione, para lo que yo lo estoy armando, sea para poner lo que sea, poner una televisión, por ejemplo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando armamos ese mueble nos sobran tornillos, nos sobran tuercas, aun cuando pensemos que está funcionando coherentemente, si te sobraron partes, algo no está bien. Cuando logramos la perfección funcional de coherencia, entonces es cuando la personalidad unifica y el yo y el espíritu han alcanzado un logro de valor de posición, ¿ok? Que es decir, ha logrado colocar esa pieza de rompecabezas en el lugar exacto donde va. Y quizás necesite todavía ser más perfeccionado, pero así como ya lo pone a funcionar, lo va perfeccionando cada vez más, y quizás haya alguna parte que el espíritu se tenga que reservar para dar los toques finales después de la muerte en los mundos de estancia. Mientras tanto, le irá podando las ramas para que dé más fruto y se vaya perfeccionando cada vez más. Por eso el libro dice que no es tanto lo que el hombre logre, sino lo que desea lograr. Y el esfuerzo que le pone el esfuerzo que le pone es lo que le da el valor de sobrevivencia. O sea, explicado de otra manera, la coherencia es un esquema perfecto y consistente donde todos los elementos están alineados hacia un perfecto funcionamiento. Pero la coherencia es la medida de perfección comprendida, que al ponerlo en funcionamiento experiencial, entonces dé como resultado final para lo que fue llamado, ¿no? Para lo que fue indicado, el propósito. So, en este caso, dar frutos en ciertos valores de posición. Cuando no hay cohesión, pues entonces no puede haber coherencia.
lo que hay entonces es ambigüedad. Y la ambigüedad nos dispersa las partes del esquema y nos desorienta en el camino de la perfección y perdemos control sobre la materia. Porque dice que tenemos que controlar la materia para que después el espíritu pueda trabajar en la mente. Que cuando no podemos ser capaces de discernir al espíritu, nuestro comportamiento es ambiguo, es incompleto, es incomprensible. Por eso a veces decimos, esa persona no es confiable, o siento una energía oscura, etcétera, etcétera. Decimos cosas así. No debemos juzgar, son simplemente percepciones y a veces son espejos de nosotros mismos, ¿no? Esas personas que tienen esos comportamientos ambiguos o están muy alejados del espíritu o están en el proceso de gestionarlo. ¿Okay? Y no solo a las personas apáticas a las cosas del espíritu, sino eso también le pasa a aquellas personas, aquellos que son buscadores voluntariosos en exceso, ¿okay? Lindando ya con el fanatismo, que el fanatismo es fatal para comprender el proceso de cohesión y coherencia, los valores de posición, los frutos del espíritu. El fanático no presta mucha atención a los esquemas del espíritu, aun cuando recibe la información de que hay que hacer algo. Muchos porque encuentran discrepancia ante la revelación recibida y la Biblia. ¿Okay? Pero hacer sin haberte informado bien, sin tener la información correcta dentro de ti para pensar y organizar la acción, resulta entonces en la dispersión y no resultados coherentes, puesto que no se centra en el espíritu, en lo que el espíritu te está diciendo, sino que las escrituras están diciendo, las escrituras supuestamente sagradas, ¿ok? O cualquier otro libro de temas espirituales. Entonces, eso tiende a haber una tensión ahí que confunde. Y si le das más valor al escrito, porque está escrito y porque es santo y porque es la Biblia, pues entonces estás ignorando lo que el Espíritu te está diciendo a ti. Entonces, puede pasar, entonces pasa por diferentes fases que lo hacen trabajar doble. El día triste llega entonces, si es que llega, en que tiene que doblar rodilla y prestar atención al espíritu. Al fanático no le gusta, o le gusta, al fanático le gusta ir por atajos. Le gustan las organizaciones, le gusta el libro, lo que le dicen, le gusta una guía de esa forma, para no hacer el esfuerzo de buscar en él mismo. Si ahí lo dice, yo lo creo, yo lo hago así. Entonces, tiene que, si no procesa un verdadero discernimiento de espíritu y pidiendo revelación del espíritu para poder separar lo que es genuino de la parte que no tiene sentido de valor real, entonces pasan esas cosas. Estas personas deben trabajar doble, ¿ok? Si es que buscan, si es que son buscadores voluntariosos. El que no busca se conforma con lo que le llega sin esfuerzo. Pero el buscador demasiado afanado, lindando con el fanatismo, si no se decepciona por el camino, pasará por estas fases. Tengo un video para la próxima semana que voy a hacer acerca de estas fases. Que esta fase, conocer estas fases que están en el documento 101, te va a facilitar conocer en qué estado estás, en qué fase estás. Lo correcto es hacer lo que hacía Jesús, tomarse el tiempo de separarse y entrar en comunión con el Padre para conocer la voluntad perfecta de cómo proceder en cada paso, midiendo siempre la altura, la profundidad, la amplitud de todo ese esquema que te está presentando tu ajustador, de todas las proyecciones del futuro a corto plazo. Y luego, entonces, proceder previsor y cautelosamente, como tomando conciencia de cada paso de cada paso a proceder de manera que puedas detectar si algo debe ser corregido o ajustado. Esa es la forma en que uno funciona dejándose guiar por el espíritu, el que busca de verdad, el afanoso de buscando voluntariosamente. Digamos, por ejemplo, que una persona que ha logrado muchas cosas en el espíritu, ha tenido un carácter muy fuerte, firme, capaz de vencer todo
con su trabajo y su esfuerzo en la búsqueda de las cosas del Señor. Y si el valor de posición de la humildad se ha descuidado, puede volverse arrogante, soberbio y haber superado muchas cosas en la vida, tiene mucho valor de posición para él o para ella, pero a la vez, por haber descuidado la humildad, ganó orgullo y soberbia. Entonces ahora el ajustador, ¿ok? Tiene que volver a hacer otro esquema. Es decir, que en ese estado, porque en ese estado la persona ese estado no le permite comprender al otro, que es más débil, que no lo ha alcanzado, y olvida cómo ser discreto ante la ignorancia del otro, ¿no? Ha provocado un trabajo nuevo que el ajustador debe ajustar, que es algo extra para el ajustador. El ajustador siempre, por eso se llama ajustador, porque siempre tiene que estar ajustando. Porque si nosotros hiciéramos exactamente como él dice, todo saldría muy bien. Pero para eso hay que estar buscando en oración la voluntad perfecta y haberla comprendido y haberla interpretado correctamente. ¿Okay? Entonces ahora tenemos nuevos esquemas que interpretar y que volver a seguir trabajando. Y por eso es un trabajo de toda una vida. So, el yo tiene que enfrentarse a otro dilema de perfección, debe pasar por los mismos pasos de aquello que ya, es decir, que a veces conseguir una posición, un valor de posición nos lleva o a descuidarlo, o quizás no es que lo descuidamos, sino es que ya lo traíamos de atrás y ese es el próximo que tenemos que trabajar. ¿Ok? Entonces, debe pasar por todos esos pasos de cohesión y coherencia, probarse y requete probarse, hasta que la personalidad encuentre ese punto de unificación y valor de posición. Y así es con todos los valores. El yo y el espíritu trabajan en el terreno de cohesión y coherencia, conjuntamente con el ajustador. Y la personalidad en el terreno de unificación y posición de valores. Y este logro da frutos del espíritu. No son frutos del yo, son frutos del espíritu, en el terreno del alma, en colaboración con el yo. El yo conquista el valor del espíritu y por el libre albedrío y así lo coloca en el alma donde se encuentra el cuerpo de la inmortalidad, Morontia, ¿no? Que ese es el cuerpo de Morontia, el cuerpo continuado para después de la muerte física. Cada valor es una verdad suprema. Y cuanto más verdad, dice el libro, de cuanto más verdad obtengas, más verdad serás. Y más frutos del espíritu son cosechados. Tomando el ejemplo del mueble y el ensamblaje, hasta que el mueble no esté correctamente armado, no puedes colocarlo en la televisión y ver la película. Hasta que la personalidad no logre unificar y posesionar el valor, no va a poder dar frutos del espíritu. ¿Okay? Así de sencillo. El Supremo no asimila valores que no se posesionen y que no den frutos. ¿Ok? Quizás los primeros frutos no son perfectos, pero ya están posesionados. Y entonces a partir de ahí, cada vez se van perfeccionando más. Por eso Jesús decía, se cortan las ramas para que dé más fruto. Por eso Jesús decía, no todo el que me dice, Señor, Señor, hice esto o aquello, entrará en el reino, sino solo el que hace la voluntad del Padre, porque solamente haciendo la voluntad, es haciendo la voluntad que se van podando esas ramas. No necesariamente que hayamos alcanzado perfección en todo, pero sí que utilicemos bien el tiempo con sabiduría en la búsqueda de la voluntad del Padre. De manera que reaccionemos al ambiente de vida de forma coherente, dando prioridades a la revelación de perfección que nos presenta el Espíritu. El documento 110.2.5 dice, si tu voluntad ordena y obliga a la ejecución de las decisiones, a la combinación de tu mente y la premente del ajustador, la voluntad prepersonal del ajustador obtiene expresión de personalidad a través de tu decisión. En cuanto se refiere a ese proyecto de tu decisión y en cuanto a ese proyecto en particular, tú y el ajustador seréis uno. Tu mente en cuanto a ese proyecto ha alcanzado la sincronización divina y la voluntad del ajustador ha logrado expresión de personalidad. Y así con cada valor
de posición. El párrafo siguiente dice, y poco a poco, haciendo esto, estaríamos acercándonos más mentalmente a la orden de existencia morontial, que no es más que niveles de espiritualidad, donde uno se siente cada vez menos material y cada vez más espiritual. Ese estado morontial de sincronización mental con el espíritu es lo que te quita el apetito para las cosas triviales del mundo. Es cuando descubres que el tiempo es un don, es el talento entregado a los hombres y ahora buscas cosas que alimentan tu espíritu. Surge una sed constante de Dios. Es la señal de que el espíritu ha alcanzado el control de tu mente por tu libre albedrío, por supuesto, por tu propia voluntad. No se puede forzar a nadie a tener sed de Dios. Como hay alguien que ayuna o van a la iglesia o diezman para negociar con Dios haciendo promesas. Documento 156.5.5, Jesús dijo, no cometas la locura de intentar superar la tentación mediante el esfuerzo de reemplazar un deseo por otro supuestamente superior. Y es que esto corre el riesgo de cristalizar ritos y creencias primitivas. Luego dice, el deseo por conductas superiores tiene que ser deseado, sentido, pensado y realizado con sinceridad. En otras palabras, no aparentemos, busquemos ser genuinos. Tomar decisiones sabias y actuar con sinceridad y rectitud. Solo así conseguimos la coherencia viva del espíritu. Todas las cosas nosotros primero tenemos que desearlas, después tenemos que pensarlas, analizarlas, estudiarlas y después ponerlos entonces en práctica. Todo coherentemente. Bueno, los espero en el próximo video.